Muy buenas noches, mi nombre es John Anderson Camacho, mi compañero aquí presente es José Liceo Ruiz Miranda. Vamos a hablar de un tema en específico de la ciencia del texto del capítulo 5 de Van Dyck, los cuales son denominados las superestructuras. Tenemos un índice, el cual empieza por una pequeña introducción sobre la biografía de Ted Van Dyck, eh, lo que son las superestructuras, que se componen de estructuras textuales, superestructuras narrativas, argumentativas. Posteriormente hablaremos del tratado científico y finalizamos con las referencias. Inicialmente me gustaría iniciar con una frase célebre de uno de los máximos exponentes de nuestra historia, la cual dice que si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Es una frase citada por Albert Einstein. En este caso, la imagen fue tomada de Louis Lonsoy. Eh, bueno, quería iniciar también con una pregunta, la cual dice: ¿alguna vez han pensado impactar a un público con cualquier tipo de texto que puedan desarrollar? Pues yo creería que todos hemos pensado en algún momento de nuestra vida en impactar con cualquier cosa que nosotros hagamos, ¿cierto? Por lo que un texto necesita de una gran estructuración, por lo que a continuación les mostraré cuál es la estructura de un texto. Bueno, un texto se refiere a un producto intelectual con una intención comunicativa muy clara. Está determinado por una tipología conformada por tres tipos de textos, los cuales son los narrativos, los informativos y los argumentativos. El texto narrativo, aclaro que consta de un inicio, un nudo y un desenlace, donde el propósito del autor es narrar. Por ejemplo, tenemos el cuento. También vemos el texto informativo, el cual consta de una introducción, un desarrollo y una conclusión, donde el propósito del autor es informar al público. Por ejemplo, tenemos la noticia. Como texto argumentativo tenemos que consta de una tesis, unos argumentos y una conclusión, donde, donde el propósito del autor es dar una opinión y convencer a un público en general. Eh, por ejemplo, tenemos un artículo de opinión o una reseña crítica. Bueno, hablaremos a continuación de Theon Adrianus Van Dyck. ¿Quién fue Theon Adrianus Van Dyck? Nació en los Países Bajos el 7 de marzo de 1943. Trabajó en la Universidad de Pompeu en Barcelona. eh, eh, Obtuvo un título de honoris causa gracias a su tesis de gramática textual. También hizo varias investigaciones en otras áreas diferentes, como por ejemplo la teoría literaria, la noticia, la pragmática del discurso, la ideología, la psicología del procesamiento del discurso. Sabemos que Theon Andreas Van Dyck es un autor muy reconocido, el cual ha generado muchos libros. Uno de los más importantes es el denominado La ciencia del texto y el discurso y contexto. También tenemos distintos libros que son enunciados de la siguiente manera, como los discursos y conocimiento, discursos y poder, sociedad y discurso, discurso y literatura y la ideología. Veremos la superestructura. Primero que todo, mostraremos que son las superestructuras, que son principalmente, tendremos que mencionar los diferentes tipos y niveles de estructuras textuales. Como vemos ahí, tenemos las estructuras globales, las estructuras textuales y la superestructura. Bueno, la superestructura es la forma del texto expresada en determinada distribución espacial de sus componentes, la cual depende de la clase del texto a la cual se trate. Tenemos la estructura global, que son las que representan las relaciones de jerarquía superior, es decir, afectan al texto en su totalidad. De esta estructura global se desprende la macroestructura,
la cual se relaciona directamente con los temas o contenido global del texto. Y aquí se desenlaza una organización conceptual, la cual es la que busca organizar los conceptos, clasificarlos, ya sea utilizando mapas conceptuales o diferentes métodos que simplifiquen y faciliten un orden conceptual y organización de conceptos. Tenemos que la superestructura está definida por una organización esquemática, la cual es la estructura que caracteriza el tipo de texto, que sería el formato. El formato es la forma en la cual se presenta el texto. Dentro de la estructura local, que como decíamos anteriormente, son las que representan las relaciones a nivel intermedio o menor, es decir, que afectan en pequeños segmentos o partes del texto. Aquí tenemos, por ejemplo, la microestructura, que es la que se relaciona directamente con los subtemas del mismo texto. Y aquí podemos ver que se desenlaza la organización verbal, que es una estructura discursiva que garantiza la comprensión del mensaje. Aquí nos muestra la cohesión, que sería la organización a nivel lingüístico que hace que el texto esté unificado. Y tenemos la cohesión, que es la manera que el texto se acopla y se molda de una manera que pueda ser comprendida fácilmente. Listo. Entonces tenemos, por ejemplo, las superestructuras narrativas que se presentan donde se encuentran historias reales o imaginarias ocurridas en un lugar o algún tiempo determinado. Bueno, aquí vamos a dar un pequeño ejemplo de lo que es la superestructura de narración. Sabemos que la narración nos presenta una historia, la cual muestra un trama, un episodio, un marco o suceso que nos muestra una complicación y una resolución. Basándonos que la narración siempre nos muestra finalizando una moraleja, teniendo en cuenta que la historia se hace una evaluación. A continuación mi compañero les seguirá explicando los posteriores temas. Bueno, seguimos con las estructuras argumentativas. Las estructuras argumentativas son de las estructuras de más antigüedad, que más tiempo se ha desarrollado a lo largo de la historia de la literatura. Y pues estas son básicamente argumentativa demostrativa. Es un esquema básico en el que se trata de una secuencia en la que tenemos una hipótesis, o sea, una premisa, y finalizamos con una conclusión. Esta estructura pues se encuentra en conclusiones formales, por ejemplo, en el diálogo común que empleamos en el día a día con las diferentes personas. Un ejemplo de esto puede ser precisamente decir, por ejemplo, estoy enfermo, luego no puedo venir. Al pronunciar esta frase encontramos una palabra clave que es la palabra luego. Luego adquiere un significado que es pragmático y no semántico. Pues por el significado semántico entenderíamos que es después, pero en realidad el lugar, digamos, que ocupa en la oración, el contexto que adquiere en ese texto, en esta oración, es que significa pues estoy enfermo y no puedo venir. Sería, digamos, funcionaría luego como un i bueno, es, digamos, ese pragmático, ese sentido pragmático, el que se emplea en la palabra luego. Y más abajo, pues encontramos también, bueno, aquí encontramos, más abajo en la presentación, la estructura como tal. Como veíamos, es la argumentación conclusión. Tenemos de amarillo precisamente
lo que son las expresiones verbales comunes que utilizamos, y pues ya cuando se desarrolla a un nivel más avanzado el modelo de argumentación, encontramos una justificación, un marco, una justificación, las circunstancias, entre ellas pues vamos a relacionar los hechos, los puntos de partida, y vamos a legitimizar precisamente empleando un refuerzo. Ya más adelante encontramos otro ejemplo importante. Este ya es un ejemplo de una estructura de argumentación en la que vamos a ver que pues se organizó en este ejemplo, digamos en la lectura como tal, en lo que planteó Van Dijk. Él cogió este ejemplo de un comercial en Holanda, y él pues exactamente todo lo que nos explicaba el comercial lo explicó no desde el comienzo, en el orden que lo daba el comercial, sino desde el final hasta el comienzo. Entonces, aquí vemos cada una de las partes que componen precisamente esa publicidad. Entonces, pues, tenemos como en un principio, en el punto 9, tenemos conduce un coche. Esta oración pues adquiere como tal el sentido del marco. Después encontramos en el punto 8, no quiere gastar más porque sí. Esta es una justificación. Es en realidad la tercera justificación que está, pues, digamos, implícita en este ejemplo, en esta publicidad. Ya en el punto 7 encontramos lo siguiente: quiere conducir por poco dinero. Esta es una motivación, es la manera en que queremos impactar a la persona que en el momento está prestando atención a la publicidad, y es una justificación, es la segunda justificación. Más adelante, en el punto 6, vemos que dice menos gasolina es más barata. Este es otro refuerzo adicional, sería el segundo refuerzo en esta estructura de argumentación. Y en el punto 5 tenemos que dice demostrado mediante experimentos. Este sería un segundo argumento y es en realidad un hecho. En el punto 4 tenemos que dice un motor limpio consume menos gasolina. Ahí encontramos ya el primer refuerzo, ¿no? Y pues tenemos en el punto 3 que dice ASD limpia el motor. Eso es una justificación, sería la primera justificación del comercial. En el segundo punto tenemos que la gasolina Shell contiene ASD. Este como tal es el primer hecho. Y compra gasolina Shell, ya como tal en el primer punto, que esa sería la conclusión. Precisamente para incentivarnos a que la gasolina Shell es la mejor, que cuida el motor y que es la que tenemos que comprar. Ya para la parte del tratado científico, pues nosotros encontramos esta estructura de un informe experimental. Entonces, aquí podemos ver que el informe experimental tiene un orden en el que pues tenemos dos caminos. Uno como tal es la solución directamente, las conclusiones y las predicciones, ¿sí? Pero el camino avanzado, el camino que por lo general es necesario llevar para un informe científico bien completo, bien estructurado, es precisamente tener el informe y comenzar con las observaciones y principalmente con el planteamiento del problema. Esto es lo más importante. Después de que planteamos el problema, seguimos con la explicación, en donde vamos a dar como tal la hipótesis, vamos a llegar a unas predicciones también, que pueden ser conclusiones, pero que para refuerzo de la misma estructura vamos a emplear un test. Y en este test hacemos los debidos experimentos, pues precisamente la ejecución de estos experimentos que nos darán como tal un resultado general, ¿sí? Y de ahí en adelante tenemos los resultados para seguir con una discusión. Ya al final se hace una estructuración y pues obviamente en este caso, en la lectura, se utilizaban estos experimentos con personas de ensayo.
Aquí vemos como tal la demostración de las dimensiones, donde tenemos pues las dimensiones semánticas, pragmáticas y de la superestructura de un texto. Son tres dimensiones importantes en los textos para tener un texto excelentemente organizado. Aquí tenemos otro ejemplo importante. Estas son las superestructuras de las noticias. Entonces, pues, ahí tenemos lo que es un reportaje periodístico, tenemos el resumen, el titular y el encabezamiento. Esto es, por ejemplo, cuando dan el avance de la noticia, ¿sí? Y por otro lado, ya ya digamos en la explicación, cuando se ahonda ya en la noticia como tal, vamos a encontrar el relato, que está compuesto por la situación y por los comentarios, donde tenemos episodios, antecedentes, tenemos las consecuencias y acontecimientos principales. Como contexto, pues encontramos, para ubicarnos precisamente en él, las circunstancias y los acontecimientos previos, ¿sí? Esta también sería, digamos, parte de la historia. Y en la parte de comentarios vamos a ver reacciones verbales, conclusiones, expectativas y evaluaciones. Esa es la superestructura de una noticia. Aquí tenemos la superestructura argumentativa ya aterrizada a un texto. Entonces, pues vamos a ver que hay una introducción donde se hace una delimitación del tema. Se plantea el tema como tal, con todos sus límites. Es un tema que, digamos, las posturas son controversiales. Y hay algo importante y es que vemos como tal de rojo lo que sería la tesis, ¿no? Lo más importante de esta estructura. Y ya ahí en adelante pues encontramos 4 argumentos donde pues precisamente se comienza a desarrollar y a justificar el sentido del texto como tal. Y pues acá ya para finalizar tenemos las referencias. Agradecemos por su atención. Espero que les haya gustado el contenido que estuvimos explicando hoy. Muchas gracias.